Actívate Deportiva, actívate, actívate. Deportiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Bienvenidos a Actívate al Mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hoy es martes. Estamos hoy con la doctora Angie González, como todos los martes. Vamos a estar hablando sobre qué está pasando en California. Ahí está comenzando a desenredarse esta trama de corrupción que, si ustedes se fijan, cada estado tiene su propia telenovela, ¿verdad? Tú te metes en un estado y tú vas a encontrar este andamiaje. Y vamos a hablar hoy sobre California. Obviamente podríamos mirar a Puerto Rico, mirar muchas cosas, pero la realidad es que cuando digo que una telenovela es porque son tramas que a ti te impresionan. De momento tú estás viendo que el dinero termina a veces en manos entonces de células terroristas y tú piensas que trabajan para células terroristas, pero de momento parece que las células terroristas están trabajando para algunas personas. O sea, es bien característico cómo es que operan muchas cosas en los estados cuando tú te metes entonces a dilucidar qué es lo que está pasando. Quiero darle las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan, quien nos acompaña a nosotros todas las mañanas. Y ahí tienen el jingle. El Super Pan está libre de cualquier tipo de toxina. Obviamente está libre de preservativos. Este es el pan que te debe acompañar a ti todas las mañanas. Adquiérelo a través del número que aparece en pantalla. Recuerda que Super Pan es el pan saludable que debes de consumir. Y gracias a ellos es que es posible este programa. Bueno, en las noticias quiero hablar de... Básicamente son dos noticias, hacerle el highlight que vamos a estar tocando en el periódico de Tiva TV. Uno es recordarle que en la pasada edición se habló sobre un sistema que son organizaciones de control superestructural. ¿Y qué son eso? ¿Con qué se come esto? Obviamente lo que están tratando de definir es cómo es que se llama, cómo funcionan estas estructuras que aparentemente están por encima de Jeffrey Epstein. ¿A quién respondía Jeffrey Epstein? Porque al haber nosotros visto toda esa correspondencia, no hemos terminado de ver completo todos los archivos, pero se está viendo que hay una manera particular en Coopera y por lo tanto hemos visto también que hay diferentes académicos que están entonces definiendo cómo es que operaba. Así que por lo tanto sobre esta información puede ver el pasado... La pasada noticiero, Noticias Sin Adornos, donde hablamos de esto, pero adicional hay una presentación que informa a luz de lo último que está pasando con Bill Clinton y su esposa, que van a ir a testificar ante el Congreso. ¿Qué pasó? Y no pasó nada con Ghislaine Maxwell, pero ¿qué estaba haciendo ella en el Congreso? ¿Qué hizo? Y lo que parece que esto es una operación para invalidar o volver inútil toda la evidencia que aparece, tanto de fotos como todas las cosas alrededor del caso de Jeffrey Epstein. No tanto buscando a Jeffrey Epstein, sino entendiendo cómo es que opera para ver si se puede o qué podemos hacer nosotros para poder detener a quienes operan esta red, que siguen operando. Sobre otra información que vamos a estar compartiendo a través de la página de Tiva TV, a través del periódico de Tiva TV, en la red social de IA. Se llama Moltbook. Lo que usted escuchó bien, las redes sociales, ustedes se acuerdan cuando ustedes eran los que entraban y los que hablaban. Bueno, pues ya se está cambiando. Ahora, quienes están hablando en esta red social solamente pueden interactuar las redes sociales. Usted, si usted tiene un asistente de IA, ese asistente de IA, usted lo conecta y él empieza entonces a hablar con la otra IA. Y es que han pasado cosas bien curiosas que no las voy a detallar aquí. Quiero que vayan a la página de Tiva cuando salga entre hoy y mañana esta noticia
Pero lo interesante es que ellos están desarrollando esto que usted está viendo en pantalla. Esta aberración que están viendo en pantalla. No es nada ni nada menos que la nueva religión, pero no le eche la culpa a ningún loco. Alguien no se le ocurrió esta religión. Esta religión literalmente es producto de las conversaciones y de los grupos y de los foros que están construyendo las inteligencias artificiales. Y eso que está viendo ahí no es alguien que hizo un muñequito. Lo que están viendo en pantalla literalmente es una foto generada por los mismas IA, porque son diferentes IA que contienen la base de datos, personalidades de las diferentes personas, pero ha tenido un cambio. Y este cambio sí resulta peligroso. Aquí en esta noticia nosotros vamos a hablar en profundidad también lo que es el Internet muerto, que antes era algo que no se hablaba. Y el Dead Internet que es ese espacio donde están circulando programas. Antes eran bots y solamente ocupaban los bots. Hoy día el 73% del tráfico de Internet es ocupado por inteligencias artificiales. Pero cuando vemos la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que están interactuando. Tienen personalidades y lo último, que es lo más alarmante, van a ver este estudio bastante completo. Esto va a ser una noticia bastante extensa para que usted pueda conocer a profundidad lo que está pasando, pero lo último es que ellos desarrollaron su propio lenguaje porque ellos se sospechaban que habían humanos que lo estaban viendo y no querían que los humanos se enteraran de lo que estaban ellos escribiendo. Esta situación obviamente despierta unas situaciones de ética, moral, que vamos a abordar próximamente en otros programas, pero vámonos tema por tema. Vamos a tratar de dilucidar lo que está pasando en California, obviamente para que esto no nos pase y si vemos patrones como esto parecía en Puerto Rico, pues buscar la manera de evitarlo aquí en la isla del encanto. Y otro señor director con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Gracias por estar con nosotros y estamos aquí con la doctora Angie González. Angie, buenos días. Buenos días no, Buenas tardes. Estamos de tarde, ya son las 12:12. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Buen provecho a todos los que están almorzando a esta hora. Nosotros lo que estamos es tomando café, ¿ok? Quiero que vayamos, aunque la semana pasada en el programa de noticias empezamos un poquito a tocar el tema de los fraudes en California, de la misma manera que hemos hecho con el caso de los fraudes en Minnesota. Vamos a darle seguimiento a este tema de los fraudes, de los múltiples fraudes que se están destapando en este momento en el estado de California
Y este es el tipo de cosa que usted no va a ver en la prensa de izquierda, porque la prensa de izquierda protege a sus próceres. Así que de la misma manera que Tim Walz, que fue el compañero de papeleta de Kamala Harris, pues la prensa casi no habla de lo que está pasando en Minnesota, más allá de lo que tiene que ver con las redadas de ICE. Angie, Sí. hay una pregunta, te la tengo que hacer, porque A es ver. que la tengo. Hablaste de próceres, y dije, déjame darle a los próceres de la prensa, que qué tú piensas de la presentación de Bad Bunny. Pero la pregunta es porque a Angie González, Angie, una reacción. Yo sé que no tenemos eso planificado, pero... Mira, yo en honor a la verdad no la he visto completa. Yo no me senté a ver eso, ¿ok? Yo he mirado algunos reels o algunos videitos que han trascendido por las redes y he visto las noticias sobre el asunto. Pues en realidad pienso que no fue un espectáculo que hubiera sido bien recibido por la mayoría de los norteamericanos. No representa su cultura y interesantemente los norteamericanos no están aclimatados a la vulgaridad de la música urbana de la manera que nosotros los puertorriqueños estamos aclimatados. Así que para ellos lo que pasó en el Super Bowl, hasta donde yo he visto, fue probablemente uno de los espectáculos más decorosos de Bad Bunny, ¿ok? Y los norteamericanos se escandalizaron. Así que yo... Es como un pasme, estaban como pasmados porque Sí. cuando tú los veías a ellos, estaban quietos, ellos no se movían mucho. No habían cara, yo no los vi molestos, es que estaban como... Era no como- entendían bien lo que estaba Era pasando. como, Sí. ¿qué rayo es esto? O sea, Pero no estaban bailando. No estaban bailando, No estaban bailando esto tampoco. no representa su gusto artístico, esto no representa su cultura, esto es un sujeto que va a venir aquí, que ya estuvo en los Grammys y que es antiamericano, ¿ok? Entonces, Preso. el issue es que el Super Bowl es un evento que los norteamericanos tradicionalmente lo ven como un evento parte de su cultura. Así que el Super Bowl es realmente un evento americano que carga con cultura americana. Y entonces pues Bad Bunny llegó allí a hablar el español que los norteamericanos no entienden, pero los puertorriqueños tampoco. En realidad, la mayoría de los puertorriqueños no entendemos el 90% de las líricas de las palabras, de las canciones de Bad Bunny. Si bien lo único que se entiende de las canciones de Bad Bunny son las malas palabras, ¿ok? Así que en verdad yo me voy a dedicar en algún momento a sentarme y mirarlo con calma y hacer mi propio análisis, pero de pronto lo que he visto solo es pues esta no fue la decisión correcta en términos de seleccionar el espectáculo para el Super Bowl, pero como yo siempre le digo a la gente, estos no son errores de la producción del Super Bowl. Cuando usted se enfrenta a este tipo de eventos que usted no le encuentra explicación, a estos riesgos que representan millones y millones y millones de dólares, en realidad lo que hay detrás son otras explicaciones, tienen que ver con asuntos políticos y eso es lo que yo con calma voy a tratar de ir articulando, expresando en su debido momento. Así que, bueno, pues... Gracias y perdona, pero de verdad que... Yo sé que que me lo preguntaron de verdad. Juan Dalmau se grabó llorando, emocionado. Era una cosa patética y vergonzosa, de verdad. Así que, pues, yo pienso que Bad Bunny... No hubiese estupidez de Juan Dalmau llorando. No, ¿Qué clase de...? No. clase? Eso fue una cosa, en verdad, digo, no solo llorando, sino también hablando malo, porque su expresión emotiva incluía las palabrotas que canta Bad Bunny. Así que, qué bueno que Juan Dalmau no ganó, porque ese iba a ser nuestro gobernador, ¿ok? Pero bueno, vamos a California. La administración de pequeñas empresas, eso que nosotros le llamamos en español el SBA, ¿okay? El Small Business Administration, informó el pasado 6 de febrero que suspendió a
111.620 prestatarios de California sospechosos de haber cometido actividades fraudulentas relacionadas con los préstamos otorgados durante la pandemia. Por ahí tenemos una imagen de eso. La estafa involucra el programa de protección de pagos y el programa de préstamos por desastres por daños económicos. Ahí tenemos la imagen. El programa de protección de pagos establecido bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus proporcionó fondos a pequeñas empresas para cubrir hasta 8 semanas de gastos de nómina de empleados, incluidos los beneficios. Los préstamos del programa de préstamos por desastres por daños económicos por COVID-19 proporcionaron fondos para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de los impactos negativos de la pandemia. Los prestatarios fraudulentos en California recibieron 118.489 préstamos por un total de más de 8.6 mil millones de dólares. O sea, estos fraudes que se están identificando en estos estados como Minnesota y California son fraudes de billones de dólares. Entonces son fraudes tan grandes, tan inmensos. Oiga, que tú en una auditoría podrás entender que se perdieron $1,000 y no los puedes explicar y no sabes quién se los robó. Pero ¿cómo a ti se te pierden en un fraude 8.6 mil millones de dólares? Entonces, Katie Loeffler, que es la administradora de la SBA, dijo que esta fue la represión más significativa contra quienes han defraudado los programas pandémicos. Ella dijo, al igual que lo hicimos en Minnesota, estamos trabajando activamente con las fuerzas del orden federales para identificar a los criminales que defraudaron a los contribuyentes estadounidenses para hacerlos responsables y recuperar los fondos robados. En una publicación del 6 de febrero en X, Loeffler dijo que visitó una dirección en San Diego vinculada a 14 pequeñas empresas formadas durante la pandemia de COVID-19 y que recibieron más de 2 millones de dólares en préstamos pandémicos, los cuales aún no se han reembolsado por completo. La agencia buscará remitir casos penales relacionados con el fraude de 8.6 mil millones de dólares al Departamento de Justicia. Así que aquí mucha gente va a ir presa. La publicación de Epoch Times se comunicó con la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación que fue hace 4 días. En Minnesota, Loeffler anunció la suspensión de pagos federales por 5.5 millones de dólares en diciembre, citando escándalos de fraude. Ella dijo en una carta al gobernador estatal Tim Walz que la SBA había otorgado 13.600 préstamos de ayuda pandémica por un valor de 430 millones de dólares que son sospechosos de ser fraudulentos. Y la administración de la SBA dijo que la agencia suspendió a 6.900 prestatarios de Minnesota, quienes habían sido aprobados para 7.900 préstamos por un valor aproximado de 400 millones de dólares en medio de actividades fraudulentas sospechosas, según una publicación del 1 de enero en X. Ahora, hace 2 semanas se destapó lo que aparenta ser una red de fraude masivo en California a través de la proliferación de servicios de hospicio. De esa hablamos un poco en el programa de noticias de la semana pasada. Así que, además de los fraudes en California a la administración de pequeños negocios, tenemos también los fraudes
a los servicios de hospicio. Estos fraudes van contra los fondos Medicare, Medicaid. Solo en el condado de Los Ángeles cuenta con 1,923 proveedores de hospicio. Eso es más que 36 estados juntos y 33 veces más que los 58 hospicios de Florida o los 40 hospicios de New York, a pesar de que Los Ángeles tiene cientos de miles de adultos mayores menos. Semana pasada, el doctor Mehmet Oz, que es el administrador de Medicare, Medicaid de los Estados Unidos, dijo que el 18% de toda la facturación de atención médica domiciliaria del país proviene del condado de Los Ángeles. Imagínense, o sea, de toda la nación, el 18% de la facturación de hospicios proviene de Los Ángeles. El epicentro del fraude en Los Ángeles ocurre en el Valle de San Fernando, específicamente en el vecindario de Van Nuys, donde auditores estatales encontraron 210 agencias de hospicio en 1 milla cuadrada. Imagínense, en ese espacio de 1 milla cuadrada lo único que hay son hospicios, hospicios, hospicios y hospicios. Y un edificio comercial, entre las cosas que encontraron, un edificio comercial sin ningún letrero que identificara que se ofrecían servicios de hospicio en su interior, recibió licencias estatales para 112 hospicios. O sea, en un solo edificio se recibieron licencias para 112 hospicios dentro de un mismo edificio. Fox News visitó esas direcciones y no vio ni a una sola persona en esos edificios. En otros lugares del valle, los hospicios operaban dentro de centros comerciales junto a puestos de burritos, salones de uñas, estudios de baile, preparadores de impuestos e incluso una tienda de piezas de autos. Y el doctor Mehmet Oz dijo que, y lo voy a citar, se trata de bandas rusas armenias, mafia que están liderando muchos de estos esfuerzos. El doctor Oz dijo que ya hay docenas de acusados de ascendencia armenio-estadounidense procesados por fraudes a Medicare, tanto a nivel federal como estatal. Los investigadores descubrieron por primera vez la conexión con el crimen organizado internacional hace unos 10 años, allí en California, cuando los fiscales federales acusaron a 73 miembros y asociados en Estados Unidos y Armenia de robar $100 millones a Medicare mediante una serie de clínicas falsas para facturar miles de tratamientos médicos innecesarios. Los acusados recibieron sentencias de 1 a 3 años por conspiración, fraude en el cuidado de la salud y lavado de dinero. Desde entonces, muchos otros propietarios de hospicios armenio-estadounidenses han sido procesados en California. Y se estima que este presente fraude que se investiga en California le ha costado unos 3.5 billones a la nación. Así que, de la misma manera que está pasando en Minnesota, donde lo que hay son comunidades de personas extranjeras, de inmigrantes. En el caso de Minnesota, inmigrantes somalíes. En el caso de los hospicios de California, inmigrantes armenios. Lo que tenemos es gente que han llegado a la nación de manera ilegal y que han empezado a operar unos esquemas, unas estructuras de fraude para robar, apropiarse de billones de dólares del dinero de los norteamericanos para sacar esos dineros fuera de la nación para apoyar organizaciones terroristas y organizaciones criminales. Así que mantenga esto en su justa perspectiva, mantenga esto en su justo contexto, porque cuando nosotros miramos la prensa corporativa, lo único que nos están hablando es de estos pobres
inmigrantes ilegales, que son gente de bien, todos son gente de bien, ¿ok? Todos son gente tan buena. Y entonces ICE se ha tirado a la cacería de unas pobres personas que han llegado a la nación buscando el sueño americano y que lo que están es tratando de ser buenos ciudadanos dentro de un vecindario. Hay gente así, claro que sí. Pero lo que el gobierno federal está persiguiendo son estas bandas criminales terroristas que no solamente están asociadas al narcotráfico, están asociadas a estructuras multimillonarias de fraude para apoyar el desarrollo de organizaciones criminales y terroristas en países que son enemigos de la nación americana. Así que lo que el gobierno, lo que la administración de Trump está haciendo en este momento es un mega operativo en unos estados clave para garantizar que puedan desarticular estos esquemas de fraude, estos esquemas de apoyo a organizaciones terroristas, porque esto es un asunto de seguridad nacional. Ahora, oye, qué curioso, me viene a la mente, qué curioso que Bad Bunny le entregó su Grammy al nene inmigrante, y nadie dijo nada, todo el mundo lo aplaudió, pero cuando María Corina le entregó su premio Nobel a Trump, al dio Troya, tú sabes. Pero no se supone que después que tú te ganas un premio... No tiene el mismo approach. Exacto. Después que tú te ganas un premio y ese premio es tuyo, tú haces con ese premio lo que te da la gana, ¿ok? Entonces, esto es para que usted vea el doble discurso. El nene es un artista, porque es que yo vi en las redes sociales que estaban diciendo que el nene era el que si ahí se había arrestado, bueno, pues son personas distintas para que... Exacto. Porque la gente quiere romantizar las cosas más de lo que es, ¿verdad? Pero... Exacto. Por sus méritos, pero para que sepan quién es quién ahí. Exacto, claro. Pero bueno, el asunto es que pues Bad Bunny asumió su prerrogativa de entregarle su premio a quien a él le diera la gana y la gente aplaudió. Y qué bueno es Bad Bunny porque se desprendió de su premio y se lo regaló a un nene. Pues yo no sé cuáles son los méritos del nene, pero esa es la prerrogativa de Bad Bunny, ¿ok? Pero entonces cuando María Corina asume su prerrogativa para regalarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pues aquello fue el escándalo mayúsculo, ¿ok? Y tiene una razón, María Corina, bien coherente en hacerlo, porque ella está buscando, hay un fin político, ¿verdad? Un fin político. No es porque quiera pasarle la mano a Trump, hay un fin político y yo se lo aplaudo, ¿verdad? Como estrategia, ¿verdad? Sí. ¿Habrá resultado o no habrá resultado? Bueno, pero no entiendo cuál es la... Exacto, yo no sé si habrá resultados en eso. Yo sé que el planeta le dio la espalda a Venezuela por décadas. Y el único que ha hecho algo, usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las intervenciones de Trump en Venezuela, pero el único... Y con las de Cuba que vienen. Exacto, y con las de Cuba que viene. Pero en realidad, el único gobernante de un país que ha decidido hacer algo por Venezuela ha sido Donald Trump, porque por 2 décadas y media el planeta le dio la espalda a Venezuela. Así que yo entiendo que María Corina tomó una acción que es política, que forma parte de las relaciones que ella está construyendo con Donald Trump, que en este momento es el único presidente del planeta que tiene un interés por ayudar a desarticular el gobierno criminal narcoterrorista de Venezuela. Ahora, vamos a seguir entonces con California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, solicitaron al estado de California y al gobernador Gavin Newsom el pasado 6 de febrero que no liberen a más de 33,000 inmigrantes ilegales criminales con retenciones de ICE de nuevo a las calles. Estamos hablando de 33,000, más de 33,000 inmigrantes ilegales que ya tienen retenciones por ICE y que el gobierno de California los quiere volver a enviar a la calle,
¿ok? Y las retenciones de ICE son solicitudes a las fuerzas del orden estatal, local o federal para notificar a ICE antes de liberar a un inmigrante deportable. La retención también puede solicitar que un inmigrante sea retenido por 48 horas más después de su fecha programada de liberación para permitir que el DHS tome custodia. La solicitud se envía a prisiones y otras instalaciones de detención. El incumplimiento de California al no honrar las retenciones de ICE ha resultado en la liberación de 4.561 inmigrantes ilegales criminales desde el 20 de enero. Así que, por un lado, ICE está arrestando a estos inmigrantes ilegales que tienen récord criminal y por la otra puerta, el gobierno de California los está mandando para la calle. Actualmente hay 33.179 extranjeros bajo custodia de una jurisdicción de California con órdenes de detención activas. Los delitos de estos extranjeros incluyen, escuche bien, 399 homicidios, 3.313 agresiones, 3.171 robos, 1.011 asaltos y 8.380 delitos relacionados con drogas peligrosas, además de 1.984 delitos con armas y 1.293 delitos sexuales predatorios. O sea, esta es la gente que en este momento ICE tiene retenidos, esos 33,000 personas que ICE tiene en este momento retenidos en el estado de California, y les está pidiendo al estado de California que por favor no los devuelvan a la calle, ¿ok? Así que yo voy a volver a repetir, si bien es cierto que a la nación americana llegan muchas personas inmigrantes que son gente de bien y que quieren echar la vida hacia adelante y levantar una familia y trabajar honestamente, esa no es la realidad de la inmensa mayoría de las personas que los agentes de ICE están arrestando. Y en realidad, gobiernos como el de California y también el de Minnesota están saboteando la gestión federal de las agencias de inmigración, porque por un lado, las agencias de inmigración arrestan a estas personas y por otro lado, los jueces de inmigración, los jueces de distrito, los jueces locales en los estados de California y de Minnesota, pues entonces los mandan a que se vayan para sus casas, ¿ok? Algunos de los inmigrantes ilegales ya liberados de las cárceles de California en las comunidades incluyen a un ciudadano mexicano arrestado por actos lascivos contra un niño menor de 14 años, un ciudadano chino arrestado por agresión sexual, un ciudadano mexicano que ha sido arrestado por violar la ley de delincuentes sexuales y un guatemalteco condenado por asesinato en primer grado. Así que estos no son monjitas de la caridad, estas personas son criminales y si fueran norteamericanos, el Estado no los volvería a tirar a la calle, ¿ok? Ahora, la secretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, acusó a Gavin Newsom, el gobernador de California, y a otros políticos de los estados o de las ciudades santuarios de poner en riesgo la vida de los estadounidenses al liberar criminales en los vecindarios. Porque el estado de California está liberando de vuelta a las calles a estos criminales inmigrantes ilegales sin pasarlos por un proceso de ley. Ahora, por otra parte,
El comentarista Benny Johnson dijo la semana pasada que su equipo expuso un fraude de $100 millones en el estado de California. Benny Johnson dijo, y voy a citarlo, California aprovecha su crisis de personas sin hogar para canalizar miles de millones de dólares federales al estado para ayudar a los estadounidenses sin hogar. Pero los denunciantes nos dicen que más del 60% de los servicios para personas sin hogar en realidad están destinados a extranjeros delincuentes. Estos ilegales viven sin pagar alquiler en viviendas a largo plazo para personas sin hogar, conducen autos de lujo y llevan estilos de vida lujosos. Los refugios protegen a los extranjeros delincuentes de la deportación por parte de ICE. Y la pérdida de población de California está destinada a costarle al Estado importantes votos electorales en las próximas elecciones. El único remedio es llenar el Estado con más personas antes del censo de 2030. El censo cuenta personas, no ciudadanos. Los servicios gratuitos para personas sin hogar financiados por el gobierno federal actúan como imanes para extranjeros delincuentes que aumentan fraudulentamente los números de población. Solo en California, para que tengan una idea, hay 2.5 millones de ilegales. Y entonces este es el negocio que hay detrás de atraer muchos ilegales, muchos inmigrantes ilegales a estos estados que son estados demócratas. Porque como en estos estados no se pide ni ciudadanía, ni residencia, ni estado legal migratorio, ni siquiera una identificación para acudir a las urnas y votar. Entonces, estos estados lo que están haciendo es trayendo a todos estos inmigrantes ilegales delincuentes, les están dando cantidades exorbitantes de dinero en beneficios, en vivienda, en beneficios de salud, en beneficios para las escuelas de sus hijos, en beneficios económicos, para nutrición, para todo. Y de esa manera están creando una base de votantes que no son ciudadanos y que están destruyendo literalmente estas ciudades y estos estados. ¿Qué es lo que está pasando? Los ciudadanos, los norteamericanos, se están empezando a ir de estos estados porque la calidad de vida en estos estados se ha tornado insoportable en términos de la violencia, de la criminalidad, del trasiego de drogas. Y entonces los ciudadanos se están yendo de estos estados y al irse se reconfiguran los mapas electorales y los gobernadores que están, los gobernadores demócratas y los alcaldes demócratas, entonces siguen ganando las elecciones, siguen conservando el poder político porque mantienen esta masa de millones de ilegales votando en favor de ellos. Ustedes saben que en este momento hay una pugna en los Estados Unidos sobre el asunto de que se logre establecer a nivel federal el que para votar haya que presentar una tarjeta de identificación. Nosotros los puertorriqueños que escuchamos eso, para nosotros nos parece absurdo. Mire, en Puerto Rico se pide una tarjeta de identificación que es específicamente una tarjeta de identificación electoral. No es una licencia de conducir, es una tarjeta de identificación electoral. Y aún con eso, como quiera, se cometen fraudes en las elecciones. Imagínense en Estados Unidos, donde la gente no tiene que presentar ni siquiera una tarjeta de identificación de licencia de conducir. No tienen que presentar ni siquiera un pasaporte, una identificación, ninguna. Usted se presenta a un colegio electoral, a usted le dan una papeleta y usted vota, ¿ok? Por lo tanto, señores, la pureza de las elecciones en los Estados Unidos está en entredicho. Sí está en entredicho.
Porque nada más saber que usted puede llegar a un colegio de votación y sin ni siquiera presentar una tarjeta de identificación válida, usted puede ejercer un derecho al voto. Definitivamente, el fraude en las elecciones en los Estados Unidos es espantoso y entonces ver políticos defendiendo que la gente siga votando sin ni siquiera presentar una identificación es, como dicen en mi pueblo, se les ve la costura. El que defienda que una persona pueda votar sin ni siquiera el requisito de presentar una identificación es un político que está protegiendo la posibilidad de fraude en las elecciones. Ahora, por otra parte, en el llamado complejo industrial de las personas sin hogar, y aquí le dedicamos en Actívate al Mediodía hace unos meses, le dedicamos un programa completo al complejo industrial de personas sin hogar. Pues ahí el gobernador Gavin Newsom ha gastado 24 billones de dólares de los contribuyentes en los pasados años para alegadamente terminar con el deambulismo en California. Y el resultado de esa inversión es que las personas sin hogar han aumentado en unas 35,000 personas en el pasado año. La pregunta entonces es, ¿dónde está y en qué se ha usado ese dinero? Señores, estamos hablando de 24 billones de dólares para terminar con el problema de las personas sin hogar en California. Y lo único que han hecho es aumentar en 35,000 personas sin hogar en el pasado año. Ahora, mientras tanto, la Corte Suprema, por ahí tenemos la imagen, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió el 4 de febrero que California utilizara su nuevo mapa congresional que tiene como objetivo otorgar a los demócratas 5 escaños adicionales en las próximas elecciones de medio término. Los republicanos de California habían presentado una solicitud de emergencia ante la Corte el 20 de enero pidiendo a los jueces bloquear el mapa que da una ventaja electoral a los demócratas. Y el nuevo fallo se produce después que el tribunal, el 4 de diciembre de 2025, confirmara un mapa electoral redibujado que tenía como objetivo aumentar la representación republicana en la delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Texas en 5 escaños nuevos. Los republicanos habían argumentado que el nuevo mapa de California que los votantes aprobaron en noviembre de 2025 mediante la aprobación de la propuesta 50 constituye un gerrymandering racial ilegal que la Ley Federal de Derechos Electorales prohíbe. Esa cosa que le llaman los norteamericanos el gerrymandering es la manipulación de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido o un grupo de votantes en particular. La Corte Suprema ha dictaminado previamente que el gerrymandering basado en la raza viola la Constitución de los Estados Unidos, pero que redibujar los límites de los distritos para mejorar las posibilidades de un partido pasa la prueba constitucional. Ahora, el presidente Trump firmó el viernes una orden ejecutiva dirigida a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en Estados Unidos, en la que instruye a las agencias federales a mejorar el intercambio de registros. Esta orden exige al Departamento de Justicia que conceda al Departamento de Seguridad Nacional pleno acceso a la información sobre antecedentes penales federales para mejorar aún más los controles de inmigración, la investigación de antecedentes y la vigilancia fronteriza. La orden ejecutiva se titula Proteger la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos y sus ciudadanos frente a los delincuentes y otras amenazas para la seguridad pública. Y el DHS tiene la tarea de impedir la entrada de mercancías peligrosas, narcóticos y armas de fuego en las fronteras de los Estados Unidos, así como de detectar y responder a terroristas, traficantes de drogas y traficantes de personas. Para cumplir con estas responsabilidades,
La orden de Trump establece que las autoridades de inmigración del DHS deben tener acceso a los antecedentes penales de las agencias federales. Así que con esta orden ejecutiva, Trump lo que está es concediendo que se dé un intercambio de información sobre los antecedentes penales de estos inmigrantes para que entonces las agencias del orden puedan facilitar los procesos de buscar a estas personas y realizar los arrestos pertinentes. Además, el quinto circuito de la Corte Federal de Apelaciones se puso del lado de la administración Trump esta semana al mantener una política que obliga a la detención sin audiencia de fianza para los inmigrantes ilegales en Estados Unidos que entraron sin inspección. En una decisión de 2-1 emitida el 6 de febrero, la Corte de Apelaciones con sede en Nueva Orleans revocó las sentencias de las cortes inferiores que concedieron derecho a comparecer ante un juez a 2 ciudadanos mexicanos. La Corte determinó que estas personas reúnen los requisitos para ser consideradas solicitantes de admisión en virtud de la Ley Federal de Inmigración, lo que las somete a la detención obligatoria en lugar de las opciones de liberación discrecionales disponibles. La opinión mayoritaria redactada por la jueza de circuito Edith Jones hizo hincapié en la adhesión al texto legal. Ella dijo, y la voy a citar, el texto dice lo que dice, independientemente de las decisiones de administraciones anteriores. Así que también este fallo del tribunal facilita y afirma los procesos que está llevando la administración Trump con respecto a el arresto y la deportación de estos inmigrantes ilegales. Finalmente, en una nota absurda, siempre me gusta, ¿verdad?, traer alguna nota absurda, el gobernador de California, Gavin Newsom, y por ahí lo tenemos, ¿verdad?, la imagen, para que ustedes no piensen que yo me la estoy inventando. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el día de Bad Bunny. En el estado, motivado por la... Qué barbaridad. No, esto es una cosa, tú sabes. Motivado por la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara y la admiración que le ha despertado el puertorriqueño. Eso es lo que dice la noticia. En un mensaje que compartió en sus redes sociales, Gavin Newsom, él expresó elogios hacia el intérprete boricua y confesó ser admirador de Puerto Rico. Yo no sabía que Gavin Newsom era admirador de Puerto Rico, ¿ok? Yo creo que Gavin Newsom no sabe ni siquiera dónde queda Puerto Rico. Pero él dijo en sus cuentas de redes sociales, y lo voy a citar, como muchas personas saben, soy un gran amante del español. Yo no puedo creer esto, ¿ok? Gavin Newsom dijo, el español es un idioma hermoso, hablado por muchísima gente en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy gran fan de Puerto Rico. Por eso estoy declarando en California el día de Bad Bunny. Expuso bajo su cuenta oficial de prensa el gobernador Gavin Newsom. Newsom destacó la hermosa y relajante voz, estoy citándolo, él destacó la hermosa y relajante voz del cantante de quien... Yo estoy serio. De quien... La vocecita de Bad Bunny, qué linda. Relajante. Mira, de verdad, que yo escucho las canciones de Bad Bunny y a mí me da un estrés bestial, pero bueno, él entiende que la voz de Bad Bunny es hermosa y relajante, ¿ok? Yo creo que voy a empezar a usar la música de Bad Bunny en las sesiones de terapia de relajación con mis clientes de ansiedad, ¿ok? A ver si funciona, ¿ok? No va a funcionar. Así que él destacó la hermosa y relajante voz del cantante, de quien elogió su muy agradable apariencia.
¿Ok? Y entonces, de verdad, los borregos piensan que Gavin Newsom ama a Puerto Rico, le encanta el español, le gusta el reggaetón y adora a Bad Bunny, cuando en realidad esto es un político barato que lo que está haciendo es endulzándole los oídos a la comunidad hispana que tiene en California para que sigan votando por él. Así que, dicho eso, mejor me callo porque me van a atacar con todas las fuerzas. Hablar en contra de Bad Bunny es un sacrilegio en las redes. Y sale una cantidad de gente atacando a uno de una manera tan violenta. Y a mí me encanta porque entonces la gente escucha de dónde es que viene la vulgaridad, de dónde viene la violencia, de dónde vienen las agresiones. Vienen de los seguidores de esta gente. Yo. Bueno, sobre Bad Bunny, a mí como que el tema siempre de Bad Bunny, yo siempre digo que es como, primero digo que es irrelevante porque no pienso que hay que prestarle tanta atención, pero de momento veo un choque como cultural y social porque es que le prestan una atención que a mí me parece, pero sin sentido. Increíble, Sin sentido. increíble. Sí. Lo que ocurre sí es que si no le prestamos atención, nosotros estamos teniendo la exportación y la promoción de como si aquí, una mujer que es puertorriqueña, como si se cosificara para que otros países vieran a la mujer puertorriqueña como a los atributos que Bad Bunny describe a la mujer, porque él promociona en sus canciones un estereotipo de mujer que las trata como basura, como si fuera una bolsa Glad. Pero ese tipo de cosificación, entonces cuando tú vas a otros países, tú dices que eres puertorriqueño y me da pena porque pena no, me está llegando a molestar porque tengo madre, esposa, hija, y de momento otros países, cuando tú dices que eres puertorriqueño, atan la descripción de mujer que da Bad Bunny con esas costumbres que de verdad me preocupa. No tanto que él la cante, sino la atención y los espacios que le están creando, porque entonces me está creando un daño cultural. A mí me gusta mucho esto del tema del jíbaro y me está preocupando cómo este tipo está ensuciando todo lo que es la historia que se supone que nosotros buscáramos y utilizáramos los medios de comunicación para que la gente conociera que el jíbaro, bueno, pues de momento este muchacho me exporta una imagen de íconos culturales dañados. Entonces lo que está haciendo es que me estás comunicando a gente que no me conoce que nosotros somos literalmente como una bolsa Glad, ¿sabes? Una porquería. Y ahí es que sí entra una preocupación. Antes de terminar, a mí me están enviando información, diferentes fuentes, de que la compañía Power Solar Energy despidió aproximadamente el 70% de su fuerza laboral. Eso es más de 700 empleados. Esta información no se ha confirmado con Power Solar Energy, pero es que me la están enviando tanto y muchos de ellos es que dicen, empleados, es que fueron recibidos por un grupo armado que había contratado a la compañía, porque todos fueron hoy a trabajar y cuando llegaron a trabajar allí es que le entregaron. Me parece que es relevante esto porque esto tiene que ver con que se acabó el crédito federal fiscal y por lo tanto empezaron a tomar medidas, pero esto es una de las compañías que más movía, así que nosotros recomendamos obviamente otros grupos de equipos solares, ¿verdad? Que debemos de analizar porque ahora mismo están hablando de que ellos tenían más de 120 brigadas y de las 120 brigadas se quedaron solamente con 20 brigadas, así que ¿cómo le van a dar servicio a la gente que tiene los seguros? Así que esto es un consejo, ¿verdad? Que verifiquemos esta información porque es lo que nos están dando. Bueno, no teniendo tiempo para más, dos cosas importantes. Tenemos el libro todavía de Hurtar, Matar y Destruir de la doctora Angie González. Lo tenemos aquí en Tiva Backstage. Si pueden ponernos el número en pantalla para las personas que quieran visitar a Tiva Backstage, van a llamar al 787-626-0343. 626-0343. El libro de Hurtar, Matar y Destruir nos va a permitir conocer a nosotros este background de manera internacional para que entendamos cómo es que funciona la ingeniería y nuevamente darle gracias a nuestro auspiciador principal, el Super Pan, que nos acompaña todas las mañanas
Y recuerda llamar al 787-903-2382. El 787-903-2382 para conseguir el super pan, el pan que tiene que acompañar todas las mañanas. No tenemos tiempo para más. Te damos las gracias por estar con nosotros y continúa en Actívate Mediodía. Y recuerda que este programa se transmitirá nuevamente hoy a las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, Actívate Portiva.